Buenos días, yo soy la estudiante Ángela Sofía Celia Abril y voy a hablar sobre el joven García Lorca, un paisaje musical de sus textos a través de el mundo sonoro y el de Verlaine y Debussy. Hay momentos en la historia que en la poesía y la música se encuentran, donde las palabras suenan como las notas y los sonidos parecen decir poemas. Así era el mundo interior del joven Federico García Lorca, un creador que antes de ser dramaturgo fue músico, pianista, amante del ritmo y de la belleza sonora del lenguaje. Hoy exploraremos ese pasaje musical que se teje entre Lorca, Verlaine y Debussy, tres almas unidas por la misma sensibilidad, la de convertir la música en sonido. Federico nació en Fuentes Vaqueros, un pequeño pueblo granadino donde la naturaleza tenía su propia música. El murmullo de los ríos, el canto de los campesinos y el sonido del viento en los olivares. Todo eso formó parte de su oído poético. Desde niño estudió piano y teoría musical. Soñaba con ser compositor y durante años, antes de escribir teatro, compuso canciones y acompañó recitales. La música fue su primera forma de expresión. Por eso, cuando empezó a escribir poemas, su escritura ya tenía ritmo, compás y una respiración musical. Uno de los poetas que más influyó en Lorca fue Paul Verlaine, símbolo de una poesía que suena más que amplia. Verlaine creía que el verso tenía que ser música antes que sentido. En su poema Arte Poético escribió: de la música antes que otra cosa. Lorca admiraba esa forma de escribir, una poesía que no gritaba sino que susurraba, que no define sino que sugiere. En sus primeros libros, como libro de poemas o expresiones y paisajes, Lorca imita esa cadencia. Usaba palabras suaves, imágenes vagas y colores sonoros. Cada verso parecía una nota suspendida en el aire. Así, el joven Lorca se acerca a Verlaine no solo por lo que dice, sino cómo suena su poesía. Mientras Verlaine transformó las palabras en música, Claude Debussy hacía lo contrario, convertía la música en poesía. Debussy no buscaba melodías claras ni estructuras rígidas, su música era una atmósfera, un sueño. A veces parecía que nada pasaba y sin embargo todo ocurría. Lorca descubrió que Debussy el poder del silencio y la sugerencia, la importancia del color sonoro, el timbre y la emoción difusa. En su juventud, cuando tocaba el piano, intentaba imitar este estilo: armonías abiertas, cadencias inesperadas, un tono entre lo español y lo universal. Ambos artistas compartían una sensibilidad impresionista, miraban el mundo no con los ojos, sino con el alma. Cuando Lorca escribe, su poema suena, sus versos respiran, tienen ritmo, eco y timbre. Escuchemos, por ejemplo, este fragmento de su poema Canción del Jinete. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Es un poema breve, casi una melodía popular. Cada palabra tiene una nota, cada silencio una pausa llena de emoción. El órgano, el paisaje andaluz, se convierte en música poética, una partitura de tierra, luna y sangre, en la unión entre el mundo interior de Verlaine y el color sonoro de Debussy, pero con alma española. Podríamos imaginar al órgano joven al piano, improvisando mientras piensa en versos, cada nota una imagen, cada imagen una emoción que vibra. Así se construye un paisaje musical, un territorio donde el arte no tiene fronteras, donde la poesía es música y la música es poesía. Verlaine le enseñó a escuchar las palabras, Debussy le mostró en el silencio también canta, y Lorca, con ambos como foro, encontró su propia voz, una voz hecha de ritmo, de pasión y de duende. Lorca fue uno de los poetas y dramaturgos más importantes de la literatura española de los siglos XX.
Nació en Fuentes Vaqueros, un pequeño pueblo de Granada, y desde joven mostró una fuerte inclinación por la música, la literatura y el arte. Estudió en la Universidad de Granada y más tarde se trasladó a Madrid, donde formó parte de la Resistencia de Estudiantes, un centro intelectual donde convivió con artistas como Salvador Dalí, Luis Buñuel y Rafael. Lorca cultivó diversos géneros, poesía, teatro y narrativa, y logró una profunda conexión entre la palabra, la música y la imagen. Uno de sus libros más reconocidos son Romancero Gitano, de 1928, donde mezclaba el folclore andaluz con símbolos universales de pasión y muerte. Poeta en Nueva York, publicado posteriormente en 1940, una obra vanguardista que reflejaba una visión crítica y asombrosa ante la modernidad y la soledad urbana. Lorca fue asesinado en 1936, al inicio de la Guerra Civil Española, convirtiéndose en símbolo de libertad artística y de la representación cultural. A pesar de su muerte temprana, su voz sigue viva, poética, musical, trágica y luminosa. Hablar sobre el joven Federico García Lorca es hablar de una sensibilidad que desbordó las fronteras del arte. Fue poeta, músico y soñador, un alma que escuchaba el mundo como si fuera una apertura infinita. En cada palabra suya había una nota, en cada silencio una emoción contenida. A través del eco de Verlaine, Lorca aprendió que la poesía podía sonar como una melodía secreta, y de Debussy que la música podía pintar lo invisible, lo que solo el alma percibe. Ambos fueron espejos donde Lorca descubrió su propio reflejo, el arte que sentía antes de comprender, que buscaba la belleza y no en la perfección, sino en la emoción pura. Sus obras, palabras y sonidos se abrazan hasta confundirse. El verso se convierte en ritmo, el paisaje en acordes, la emoción en una corriente que atraviesa el tiempo. Por eso su poesía no solo se lee, se escucha, y su teatro no solo se representa, se siente. Lorca entendió que el arte verdadero es aquel que une lo invisible con lo visible, la razón con el sentido, la tierra con el aire, el dolor con la belleza. A casi un siglo de su muerte, su voz sigue viva. Resuena en cada poema, en cada canción, en cada mirada que busca comprender la vida a través del arte. Federico García Lorca no solo fue un escritor de versos, compuso un paisaje sonoro donde todos podemos entrar. Cerrar los ojos, escuchar con el alma. Fin. Gracias por escuchar.